El abogado defensor. De Fred M. White. La señora Westbrook, con unas breves palabras de disculpa, se dejó caer en su silla, en la gran mesa del comedor, y desdobló la servilleta. Era la habitual cena de los miércoles por la noche, ofrecida por Sir John y Lady Cardwell, en su casa de Londres, y el habitual grupo de invitados se había reunido allí. La señora Westbrook había llegado tarde, pero ciertamente no daba la impresión de haber regresado a Londres, esa misma tarde, tras un largo y agotador viaje. Estaba serena y tranquila como siempre, elegantemente vestida, y tan hermosa como de costumbre, a su manera majestuosa. No aparentaba su edad en absoluto, y quienes la conocían, se preguntaban cuál era su secreto. La suya había sido una vida tormentosa y difícil, y sólo recientemente había encontrado un refugio de paz y serenidad. Ahora, era la última persona en el mundo, a quien alguien podría asociar con la preocupación, la lucha o la tragedia. Miró con vaguedad a los hombres y mujeres sentados a la mesa, y a pesar de su aparente indiferencia, buscaba ansiosamente a alguien, y pronto lo encontró. Estaba un poco alejado de ella, comentando algún tema de actualidad con su compañero de mesa. Se trataba de Edgar Remington, un hombre que habría llamado la atención en cualquier lugar, no tanto por su atractivo físico o personalidad llamativa, sino por su peculiar y poderoso magnetismo. De hecho, era de rasgos sencillos, y complexión robusta y algo tosca, pero su voz profunda y persuasiva, y su mirada penetrante, lo convertían en uno de los jóvenes abogados más prometedores de su generación. Todos profetizaban que Remington llegaría muy lejos. Era un producto bastante moderno, becario en escuelas de prestigio, premio universitario en leyes, hijo de un pastor reformista, con una fuerte inclinación hacia la política. Su oportunidad había llegado, y la iba a aprovechar al máximo. Sabía perfectamente que si lograba obtener un veredicto de absolución para Julius Maxwell, el resto del camino sería fácil. Todo el mundo hablaba del juicio. Era uno de esos casos criminales que cautivaban la imaginación popular. Incluso se hablaba del tema de forma intermitente en la mesa de Lady Cardwell. Al principio, todo apuntaba a un veredicto de culpabilidad. Se sabía que Julius Maxwell, en graves apuros financieros, había recurrido a su tío John, el hombre que había sido encontrado asesinado en su biblioteca 3 meses antes, y todas las circunstancias apuntaban a ese sobrino canalla. Nadie dudaba de que Maxwell lo había asesinado deliberadamente, para robarle dinero. Por otra parte, el acusado había sido un mal tipo desde el principio. Lo habían expulsado de la escuela, abandonó Oxford, bajo una pesada nube de sospecha, y unos años después, se vio obligado a abandonar su club, tras verse mezclado en el turbio asunto de una estafa. Más de un invitado de Lady Cardwell conocía a la señora Maxwell, la bella y desgraciada mujer, cuyo corazón había sido destrozado por la crueldad de su indeseable esposo. Se suponía que había muerto en el extranjero, dejando una hija, pero sobre este último punto, nadie parecía estar completamente seguro. Ciertamente, ninguna chica que se preciara se atrevería a reconocer a Julius Maxwell como su padre. Un rumor no confirmado declaraba que la hija de Maxwell había heredado una fortuna y se había cambiado el apellido. Aunque el caso contra Julius Maxwell parecía claro, no había pruebas concluyentes que demostraran su culpabilidad. El muerto fue encontrado en su casa de Portman Square, cuando los sirvientes bajaron una mañana de principios de octubre. No había ninguna duda de que el anciano había sido asesinado, pero no había quedado ninguna pista, y aparentemente no faltaba nada. Pero unos días después, se descubrió que la víctima había retirado 500 libras en billetes del banco, la víspera del crimen, y de estos no había rastro alguno. Durante 3 meses, la policía los había buscado en vano, pero hasta entonces ninguno había sido puesto en circulación. Aún así, poco a poco y con firmeza, las autoridades elaboraron un sólido caso contra el acusado. Durante 3 días, el fiscal había estado desgranando su historia, y tras escucharla, no había ni una sola persona en el tribunal dispuesta a dar ni un centavo por la vida del preso. Entonces llegó la oportunidad de Remington. Como abogado de Julius Maxwell, durante 2 días luchó por la vida de su cliente como si fuera la suya. Era el hombre del que más se hablaba en Inglaterra, y lo sabía. Durante el juicio, permaneció ante el jurado, firme y sereno, con el aire de quien se siente vencedor, y desarrolló una defensa elaborada e ingeniosa. Al parecer,
Iba a confiar completamente en una coartada, algo peligroso para cualquier abogado, salvo para el más hábil. Y sin embargo, la había urdido tan bien, que cuando el tribunal se levantó a las 5 de la tarde, las apuestas sobre el veredicto estaban empatadas. No era que ningún oyente de aquella batalla de ingenio albergara la menor duda sobre la culpabilidad del acusado. Todos sabían que era culpable. Lo llevaba en el rostro, en la mirada furtiva y en el nervioso tic de las manos. No obstante, Remington había establecido la duda, y mientras cenaba plácidamente, supo que, con la publicación de los periódicos vespertinos, mañana sería famoso. En casa de los Cardwell, la cena se alargó agradablemente, hasta llegar al café y los licores, y repartieron los cigarrillos. La señora Westbrook cambió de silla, y con un hábil movimiento, se sentó junto a Remington. Ambos se conocían de vista, por supuesto, pero no se habían tratado con demasiada frecuencia. Remington recibió a la señora Westbrook con el debido tono de deferencia, pues no era insensible a su popularidad e influencia, pero con mucho gusto habría cambiado de conversación. De verdad, dijo, creo que ya hemos hablado bastante de mi cliente. Además, no es el tipo de tema para tratar con una dama. ¿No le parece, señora Westbrook? Bueno, ese asunto me interesa bastante, dijo ella, pero no me interesa tanto por su cliente, como por usted mismo. Eso es muy agradable y halagador, repuso el abogado con una sonrisa. No entiendo nada de la mentalidad legal. Voy a ser terriblemente grosera, señor Remington. Voy a ejercer el privilegio de mi sexo y hacerle una pregunta impertinente. ¿De verdad cree que su cliente es inocente? Remington se encogió de hombros. ¿Tiene eso algo que ver con el caso? Preguntó. Yo soy solo un instrumento, lo que en el mundo criminal llaman un portavoz. Un juez me presenta un escrito para defender a Maxwell, y yo me encargo de la defensa. ¿Cree que Maxwell es inocente?, volvió a preguntar la señora Westbrook. Mi querida señora, dijo Remington con paciencia. No me corresponde a mí decirlo. Quiero que entienda que este hombre es mi cliente. Nos ha asegurado, a mí y a su otro abogado, que es víctima de las circunstancias, y tras discutir todos los puntos, decidimos establecer una cierta línea de defensa. Y una defensa brillante, además, sonrió la señora Westbrook, eso es lo que dice todo el mundo. Entiendo que es probable que el preso sea absuelto mañana. Pero aún no ha respondido a mi pregunta. ¿Cree que Maxwell es culpable? Remington protestó cortésmente. En realidad, algo así no era justo. Él solo cumplía con su deber, actuaba conforme a los precedentes establecidos en la larga y gloriosa tradición del Colegio de Abogados inglés. No podía discutir la culpabilidad o inocencia de su cliente con nadie. ¿Acaso la señora Westbrook no entendía que no era un asunto personal? Sería incómodo para usted, dijo la dama, si por casualidad los billetes robados aparecieran de repente. Si uno de ellos pudiera rastrearse hasta su cliente, ¿qué diría entonces? Remington se encogió de hombros. En mi opinión, el caso se resolvería, dijo. Claro, se refiere a si el hecho llegara a mi conocimiento personal. Entonces, me privaría de mi triunfo, y usted diría que me lo merecía. Intento comprender su punto de vista, señora Westbrook. Según usted, ninguno de nosotros es un buen abogado. Piensa que ningún criminal conocido debería estar representado jamás en los tribunales para su defensa. Una vez que un hombre fuera considerado culpable, todos los abogados deberían darle la espalda. Esa no es mi opinión en absoluto. Si me encargaran la defensa de un asesino, haría todo lo posible por él, incluso si su víctima fuera mi propio hermano. Es una cuestión de perspectiva. Para usted, no soy un buen abogado, y para mí, usted argumenta desde una perspectiva completamente falsa. No le importará que le diga, que habla como si tuviera prejuicios personales contra Maxwell. Los ojos de la señora Westbrook brillaron siniestramente. Y así es, en efecto, dijo. La infeliz esposa de Maxwell era una de mis mejores amigas. Remington pareció un poco aliviado. No le disgustó que la discusión se volviera personal. Cualquiera que estuviera escuchando, y la mayoría de los invitados lo estaban haciendo, atribuiría la ira de la señora Westbrook enteramente a su lealtad hacia su difunta amiga.
Remington sonrió con tolerancia. Por supuesto, no voy a defender a mi cliente como un modelo de virtud, comentó. No me verían en la calle con él, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, no admito que fuera responsable de la muerte de su tío. No quiero, ni puedo, entrar en detalles. Julius Maxwell es un sinvergüenza redomado, dijo la señora Westbrook. ¿Conoce su historia? Empezó su vida con mucha ventaja. Tenía dinero, y cuando lo despilfarró, se casó con una mujer que le proporcionara una fortuna. Gastó hasta el último centavo de su esposa, y además, la maltrató. Se portó tan mal, que su única hija lo abandonó, y estaba tan avergonzada del historial de su padre, que se cambió el nombre. Trabajaba como mecanógrafa y taquígrafa para ganarse la vida. Pensaba que estaba a salvo, pero, por desgracia, él la localizó y comenzó a acosarla pidiéndole dinero. Ella le temía tanto que, a pesar de que su sueldo no era muy elevado, no se atrevió a negarse y comenzó a tener muchos problemas económicos. Vivía en los alojamientos más miserables y, con frecuencia, le faltaba comida. Me la encontré hace un tiempo, trabajando como camarera en un salón de té, y me contó su historia. Yo decidí hacerme cargo de ella, y logré llevarla a un lugar donde su padre no pudiera encontrarla. Allí parecía que podría comenzar una nueva vida, lejos de su pasado. Pero entonces, inesperadamente, la muchacha recibió la noticia de que era la heredera de un hermano de su pobre madre, que al fallecer sin hijos, le había legado una considerable suma de dinero. Lejos de alegrarse, eso fue para ella una nueva fuente de preocupación. Temía que su padre se enterase de su buena fortuna, consiguiese dar con ella, y comenzasen de nuevo sus demandas de dinero. Ahora, no se siente nunca completamente a salvo. Maxwell es de esos tipos, que tiene contactos en cualquier lado, y que siempre acaba encontrando lo que busca. Hace 3 o 4 meses, yo vi a Maxwell un par de veces. Sabía que yo he ayudado a su hija, y me dio a entender que no ignora lo de la herencia de la chica. Es cuestión de tiempo, que acabe por encontrarla. Por otra parte, me consta que él estaba en serios apuros financieros, y creo firmemente que visitó a su tío la noche del crimen, y lo asesinó por ese dinero. Lo cual no ha podido ser probado, sugirió Remington. No, pero estoy segura de que lo será, continuó la señora Westbrook. Claro que dirá que una suposición no es prueba. A Julius Maxwell le prohibieron entrar en casa de su tío, ¿sabe? Sonrió Remington. Nunca fue allí, de hecho, tenemos el testimonio de los sirvientes para demostrarlo. Sugiero que tenía una copia de la llave de la casa, dijo la señora Westbrook. Sé que vivió con su tío en una época. Esperó hasta altas horas de la noche, y entró con la vieja llave, sin duda porque descubrió que el mayordomo tenía permiso hasta la madrugada para ausentarse. Sabemos, por lo tanto, que la puerta principal solo tenía el pestillo, lo cual, como usted admitirá, es un punto a favor de mi argumento. No digo que Julius Maxwell tuviera la intención de matar a su tío, pero estoy segura de que lo hizo, probablemente tentado al ver esos billetes. Y estoy segura de que usted estará de acuerdo conmigo. Remington protestó enérgicamente. Aún así, no se sentía del todo tranquilo. Para empezar, lo que había dicho la señora Westbrook era muy cierto. ¿Por qué un hombre usaría su talento y cualidades intelectuales para conseguir la libertad de otro hombre, de quien sabía que era un peligro para la sociedad? Y sin embargo, todos los abogados ambiciosos estaban ansiosos por aprovechar la oportunidad. Había ideado una ingeniosa defensa para Maxwell, y todo el mundo hablaba de ella. Si lograba liberarlo, su reputación y su fortuna estarían hechas. Pero en el fondo de su corazón, sabía que su cliente era culpable. Lo veía en la mirada evasiva y los labios temblorosos, lo adivinaba en la voz ronca y las respuestas demasiado rápidas. Sabía que estaba a punto de liberar a un sinvergüenza, que debería haber sido apartado de la sociedad hacía años. Estaba muy bien presentar sus sofismas y citar su lista de preceptos a la señora Westbrook, pero se estremeció ante la mirada severa y el frío desprecio en la voz de la dama. Ella se apartó del abogado, como si la discusión hubiera terminado, y durante el resto de la velada pareció evitarlo. Solo cuando anunciaron su coche, se acercó de nuevo a él, ofreciéndose a llevarlo. Espero que no piense que he sido demasiado dura con usted, dijo.
Pero es un punto que tengo muy claro, y lo habría dicho, incluso si no hubiera conocido a Julius Maxwell y a esa pobre hija suya. ¿Puedo llevarle en mi coche? Creo que vamos en la misma dirección, y además, hay algo que quiero decirle. Estoy a su disposición, dijo Remington. Poco después, se encontraba sentado en la acogedora sala del lujoso apartamento de la señora Westbrook. Ella le invitó a sentarse, le dio cigarrillos, y le sirvió whisky con soda. Todo era muy halagador y agradable, pero había una compasión y un matiz de lástima en los ojos de la señora Westbrook, que lo inquietaron e incomodaron. «Es usted demasiado buena conmigo», murmuró. «¿Qué he hecho yo, para que sea tan amable con un simple abogado?» «Ya casi llegamos a eso», dijo la dama. «Querido señor Remington, le voy a dar una sorpresa. Sé muchas cosas sobre usted. Siempre me interesa la carrera de los jóvenes brillantes, incluso si son abogados, una profesión que detesto. Sé que hasta ahora le ha ido de maravilla y que tiene un gran futuro por delante. Conozco su relación con cierta muchacha, Grace Eversfield, a la que conoció cuando usted daba todavía sus primeros pasos como abogado, y ella trabajaba como mecanógrafa. Siempre he admirado cómo mantuvo su amistad con ella, cuando usted comenzó a destacar en el mundo de la abogacía, y ella seguía trabajando en una miserable oficina y viviendo con estrecheces. Creo que existía algún tipo de entendimiento entre ustedes. ¿Me equivoco? Veo que sabe usted muchas cosas de mí, dijo Remington, desconcertado y un poco incómodo. Es cierto, yo estaba seriamente interesado en esa muchacha, pero no podía casarme con ella, porque el matrimonio es una terrible desventaja para un joven que empieza su carrera. Me atrevo a decir que pensará que esto suena muy sórdido y calculador, pero no es así. Finalmente, Grace decidió dar por terminada nuestra relación. Nos separamos, y no he vuelto a verla. Quizás solo soy un abogado que defiende a un sinvergüenza, por fama y dinero, pero si gano el caso, mi carrera será imparable. Entonces, señora Westbrook, iré directo a buscar a Grace, y le pediré que sea mi esposa. La voz de Remington se fue apagando, hasta convertirse en un susurro. La señora Westbrook lo observaba con infinita compasión en los ojos. «Lo entiendo», dijo, «lo entiendo mucho mejor de lo que imagina». ¿Le contó Grace Eversfield alguna vez la historia de su vida? ¿Le habló alguna vez de sus padres? Solo que no era feliz en casa. Sé que perdió a su madre hace años, y que su padre es un mal sujeto. Le tenía miedo, y trataba de mantenerse alejada de él. Remington se interrumpió de repente. Vio un rápido destello en los ojos de la señora Westbrook. «¡Dios mío!», exclamó. «¿No querrá decir que Grace es la hija de ese canalla a quien me he comprometido a defender?» Se puso de pie, y empezó a pasearse agitadamente. Era imposible, increíble. Sin embargo, no veía negación alguna en los ojos de la señora Westbrook. «Sabía que sería un gran shock para usted», dijo. «Pero es cierto, por desgracia. Por eso le traje aquí esta noche, tenía que contárselo. Ya conoce una parte de esta lamentable historia. La madre de Grace era mi mejor amiga. Muchas veces la he acogido aquí, cuando la violencia de su marido la había llevado a la calle. No había nada de esa horrible historia que yo no supiera. Intercedí muchas veces ante ese miserable, para tratar de ayudarla. Cuando la pobre mujer murió, Grace tuvo que salir adelante ella sola. Como le dije, más tarde yo la ayudé a ocultarse de su padre y a recuperar su posición. La animé a ocultar su identidad, y le aconsejé que no la revelara a nadie, a menos que se viera obligada a hacerlo. No quería que nadie lo supiera, excepto, quizás, el hombre con el que se casara algún día. No se lo contaría ahora a usted, si no fuera necesario. Hay razones urgentes para que esté informado. En cualquier caso, está defendiendo al padre de Grace, y si consigue que le declaren inocente, ese desgraciado acabará por encontrar a la pobre chica, y no dejará de acosarla, hasta que le quite el último penique. Y todos, tarde o temprano, acabarán conociendo esta sórdida historia. ¿Qué pretende?, gimió Remington. ¿No ve que toda mi carrera profesional está en juego? Debo continuar adelante. No puedo reconocer el lado personal de este asunto. Es terrible, por supuesto, pero ya ve lo impotente que estoy.
Debo asumir que mi cliente es inocente, hasta que se demuestre su culpabilidad. La defensa que he preparado, en su opinión, es inexpugnable, interrumpió la señora Westbrook. No veo cómo algo podría alterarlo. Mientras no se puedan rastrear esos billetes, Maxwell está a salvo. ¿Y si se pudieran rastrear? Si se pudiera demostrar que, al menos uno de ellos, estaba en posesión de Maxwell, entonces, todo se derrumbaría como un castillo de naipes, respondió Remington. Pero, por favor, no me diga que está en su poder. Sería la ruina. Tendría que decírselo al otro abogado de mi cliente y retirarme del caso, es decir, a menos que Maxwell se declarara culpable. Si me atreviera a continuar, sabiendo la espantosa verdad, me expulsarían del colegio de abogados. Por favor, no me diga nada. Si quiere comparecer como testigo. No, exclamó la señora Westbrook. Pero voy a hablar, aunque su futura carrera en la abogacía dependa de mi silencio. Solo me preocupa la felicidad de esa querida muchacha, sí, y la suya también. No debe verse involucrada en este asunto, el escándalo no debe hacerse público. No, no puedo permitir que pase. Sabía que me encontraría con usted esta noche, y decidí traerle aquí, porque quería mostrarle esto. Mientras la señora Westbrook hablaba, tomó un trozo de papel rectangular del escritorio y se lo entregó a Remington. Este es un billete de 5 libras, dijo. ¿Podría mirar el número, por favor? Si lo hace, verá que es uno de los billetes que la policía busca, en relación con el asesinato del tío de Julius Maxwell. Tiene toda la razón, murmuró Remington. Me sé de memoria los números de los billetes que faltan. ¿Podría darle la vuelta, por favor? Continuó la señora Westbrook. En el reverso verá la firma de Julius Maxwell y la fecha. Ahora, supongo que se preguntará cómo llegó esto a mis manos. La noche del crimen, yo volvía de una fiesta hacia las 2 de la madrugada, cuando en el portal me encontré con Maxwell, esperándome. Estaba muy agitado. Le hice subir, suponiendo que lo que quería era pedirme dinero. Yo no estaba dispuesta a prestarle ni un penique. Pero no se trataba de eso. Me dijo que lo habían arrestado poco después de medianoche, en una redada efectuada en un garito de mala muerte, en que se celebran timbas ilegales, pero que algunos compinches suyos habían podido hacer que lo soltaran, pagando la fianza. Había dado un nombre falso a la policía, pero temía que volvieran a arrestarlo en cualquier momento. Quería desaparecer por un tiempo, y había una razón apremiante para que nadie supiera que estaba en Londres. Entonces, me dijo que tenía una cantidad de dinero que no podía llevarse consigo, y que necesitaba guardar en lugar seguro, mientras se solucionaba su situación. Me pidió que yo me hiciera cargo de ese dinero. Naturalmente, iba a negarme, pero pensé que esa sería una manera de tener sobre él cierto poder. Le dije que lo haría, siempre y cuando me asegurara que no volvería a interferir jamás en la vida de su hija. Maxwell accedió, se fue, y al cabo de poco rato regresó, con una bolsa llena de billetes. Yo estaba segura que ese era un dinero sucio, que había obtenido gracias al juego o a un robo, en todo caso de manera ilícita. Decidí guardarme las espaldas. Cogí uno de los billetes, y le dije que lo firmara y pusiera la fecha. Ese billete me serviría como garantía de que Maxwell era el propietario de ese dinero. Le juré que si intentaba jugarme una mala pasada, a mí o a su hija, llevaría la bolsa con el dinero a la policía y lo denunciaría. Firmó el billete, y dijo que en cuanto le fuera posible, se pondría en contacto conmigo para recuperar el dinero. Luego desapareció. Yo partí hacia París a la mañana siguiente, y no supe ni una palabra más de Julius Maxwell, hasta que regresé ayer a Londres, y me enteré de que había sido detenido, acusado de asesinato. Y ahora, señor Remington, ¿qué va a hacer usted al respecto? He puesto en sus manos pruebas suficientes para ahorcar a Maxwell 2 veces. Solo estoy cumpliendo con mi deber. Podría haber comparecido ante el tribunal y declarado sin decirle a usted una palabra. Pero Grace es como una hija para mí, y quiero, si es posible, protegerla de ese terrible escándalo. Me parece que el resto queda enteramente a su discreción. Remington permaneció allí sentado unos instantes, con la cabeza entre las manos. Se trataba de una situación sin precedentes. Su ambición se derrumbaba a sus pies.
¿Puedo usar su teléfono, señora Westbrook?, dijo levantándose. Debo hablar con mi colega. El joven levantó lentamente el auricular, y habló. ¿Eres tú, Gregory? Sí, quiero verte enseguida. Maxwell tendrá que declararse culpable. Han aparecido pruebas en su contra. Sí, iré de inmediato. Mientras el joven colgaba el teléfono, la señora Westbrook se acercó a él, y le tendió la mano. Gracias, señor Remington, dijo. Sé que hace esto por amor a Grace. El abogado se dirigió en silencio hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo, y se volvió hacia la dama. Pero, mi carrera, ya nada será como yo había planeado. ¿Qué puedo ofrecerle ahora a Grace? La paz y la felicidad, señor Remington, contestó ella. ¿Le parece poco? Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.